Bueno, pues yo creo que vamos a iniciar, Israel, porque ya no veo que se conecte alguien más. Pues vamos a iniciar aunque sea nosotros y a ver si ahorita alguien más se nos une. Ok, Vamos a revisar entonces nuestros últimos temas del curso, que son la unidad 8 y 9. Nada más déjenme ver aquí. Ajá. A ver, esperen. Ok, ¿ahí ves la presentación? sí, ya se ve. ¿Sí se ve? Ok. Sí, Entonces, los últimos dos unidades, la primera de ellas es lo que respecta a redes de computadoras. Nada más vamos a ver algo, digamos, de lo más esencial. Estos temas son muy amplios, entonces no nos da tiempo de ver tan a fondo lo que son las redes. Pero bueno, podemos decir que una red de computadoras, pues, son dos o más equipos de cómputo que están conectados entre sí y no solamente que se puedan comunicar entre ellos, sino que lo más importante en una red es que compartan sus recursos. Perdón, esto es que una computadora pueda utilizar los recursos de un equipo en la red o de varios equipos. Ajá, puede utilizar no solamente la red como tal, sino también si una computadora no tiene cosas que hacer, trabajo que hacer, entonces una máquina que esté muy ocupada con mucho trabajo puede utilizar el procesador, el disco duro, la memoria, las impresoras, todo el hardware, todos los recursos que tenga esa máquina que esté desocupada y una vez que los termine de procesar, entonces los regresa. A eso se le conoce como multitareas o multiproceso. Ajá, y esa es una de las partes más importantes y que más se utilizan en las redes de computadoras. Entonces dice, una red de computadoras es un conjunto de equipos interconectados entre sí, entre los que se puede establecer una comunicación y compartir recursos, que es lo que decíamos, ¿no? Que es lo más importante. Y pues, cuáles son nuestros recursos? Pues procesador, memoria, disco duro, CD, DVD, impresoras, etcétera. Todo el hardware que tenga una computadora puede ser utilizado por otra en la red eh, y eso va a ser más rápido el proceso, dado que los trabajos serán hechos no solamente por un equipo, sino que si hay otros equipos que estén sin trabajos, que estén ociosos, entonces se les puede mandar algunas cosas pendientes para que se hagan allá y se regresen nada más los resultados terminados. También es importante establecer que para que exista una red de computadoras es imprescindible que haya los siguientes elementos: ordenadores o computadoras, que también pueden ser llamados como workstations o sitios de trabajo, también tarjetas de red y algún servidor. Dependiendo la arquitectura y la topología de la red, puedes tener un servidor o puedes no tener servidor. ¿Quién es el servidor? El servidor es una computadora que contiene mucha información que es a la que accesan todas las computadoras de la red. Es decir, es un banco de datos, es un equipo que contiene toda la información y las computadoras de la red, las demás máquinas de la red, solamente van a poder leer la información de ahí para procesarla y una vez terminados esos procesos, regresarla otra vez al servidor. Es decir, únicamente el servidor contendrá la información que se necesite de toda la red.
para todos los trabajos que se utilicen en la red, solamente en el servidor se contendrá esa información y las demás computadoras solamente podrán leer información de ahí y procesarla. Hay información que sí puede estar contenida en las computadoras de la red, que también es en el servidor. Pero una vez que las computadoras, cada quien en su sitio, modifique información y se actualice, debe de enviar esa actualización en tiempo real al servidor para que el servidor esté todo el tiempo también actualizado. Es un poquito más complicado este asunto porque al mismo tiempo puede estar recibiendo de varias computadoras esas actualizaciones de información, pero pues el servidor debe tener características de diseño robustas que están hechas para soportar toda esa invasión de información, ¿no? También la red de computadoras permite compartir recursos a distancia, aumenta la velocidad de la transmisión de datos, es más rápido acceder a un archivo por una red que a través de Internet. Si tú tienes en tu negocio o en tu casa o en algún lugar una red de computadoras, pues siempre será más rápido trabajar en esa red pequeñita que tengas tú en tu casa o en tu trabajo o en un lugar, en un local, que si estás trabajando en Internet. ¿Por qué? Pues porque el tráfico que haya en la red local, ahí en tu negocio o en tu local, eh, siempre será muchísimo menos que lo que haya en Internet, dado que en Internet no solamente circula tu información o la de tu computadora, sino la de millones o miles de millones en todo el mundo. Entonces, pues siempre habrá, por muy tarde que sea o muy temprano que sea el horario en el que estés trabajando, siempre habrá personas en el mundo que estén usando la red. Entonces, la Internet siempre tendrá muchísimo tráfico y siempre será más tardado estar trabajando en Internet que en una red local. Eso es lo que dice aquí, que si tú tienes un archivo que estás procesando, va a ser mucho más rápido si estás trabajando nada más en una red local que si estás a través del Internet. E incrementa la confiabilidad. Esto es muy importante y siempre ha sido un tema en Internet, dado que lo que siempre, algo de lo más importante en una red es la seguridad. Ajá, la seguridad que debes tener contra ataques en el exterior. Sobre todo en Internet es algo que siempre ha sido un tema porque siempre se ha sabido de hackers que llegan a invadir ya sea servidores o bancos de datos o computadoras que están en nodo nada más en una red. Es decir, a muchos sitios se han podido meter estos intrusos y a modificar toda la información, es decir, a hacer desórdenes, a robar datos, a modificar archivos, a borrar cosas y entonces esa invasión hay que tratar de evitarlo lo más que se pueda y entonces siempre se ha trabajado contra todos los tipos de virus y ahora que ya hay más cosas que te pueden perjudicar, ¿no? Como el phishing, hay otros, pues no virus, sino intrusiones que puede hacer la gente a través de la red a tu computadora. Las computadoras pueden estar interconectadas, ya pasando a otro tema, a través de forma alámbrica o inalámbrica. Inalámbrico, que es como lo tenemos yo creo que tú y yo ahorita, que no es con un cable que vaya del modem o del ruteador o del concentrador hacia la computadora, sino que trae una antena que ya vía inalámbrica se puede conectar con el modem o ruteador y te da el servicio del Internet, como los teléfonos celulares, por ejemplo, pues estos se pueden también conectar vía Wi-Fi o vía inalámbrica a redes o a concentradores o ruteadores que tengan ese servicio de dar de forma inalámbrica el acceso a Internet. Ajá, entonces, originalmente, obviamente, nada más se podía de manera alámbrica, pero ya con el avance de la tecnología ya se ha podido también tener redes inalámbricas
Y entonces, de forma alámbrica, podemos distinguir de tres formas, que son el cable coaxial, el cable par trenzado o UTP, por sus siglas en inglés, o la fibra óptica, que son tres formas de cables a través de los cuales puede viajar la información. El cable coaxial, que es el que utiliza la televisión por cable para llevar el servicio. Es un cable, ahorita vamos a ver una foto, pero es un cable que lleva un conducto de cobre aislado y ese es el que lleva toda la información, que puede ser voz y datos. Entonces, ese cable en su momento se dejó de usar tanto porque es muy caro hacer ese tipo de cable. El par trenzado, que es un cable que lleva adentro varios hilos o varios cablecitos más pequeños y que van en forma de trenza, van, digamos, enredados o van trenzados uno con otro y pueden contener hasta 8 hilos, me parece. El cable estándar para un cableador de red en categoría 5 o 5E trae 8 hilos que están por pares, es decir, de dos en dos van trenzados y se forman entonces 4 trenzas por cada tramo de cable. Y la fibra óptica, que dependiendo si tenemos dos tipos de fibras, que son la half duplex y la full duplex, en donde la diferencia es tanto el ancho de banda como la cantidad de hilos que hay por fibra. Y son hilos muy delgaditos, muy delgaditos, que contienen unos espejos adentro del cable. Digamos espejos intercomillados. Lo que se usa para la fibra óptica es justamente luz. Entonces, digamos que la información viaja a través de ese haz de luz. Y entonces, dentro de la fibra, hay una especie como de espejitos que van haciendo que la luz se vaya reflejando para que no se pierda la señal. Si tú tomas una lámpara y la enciendes una noche, llega un momento dado en que se pierde la luz. Se va haciendo más ancho cada vez más el haz de luz hasta que se pierde. Si es un láser, por ejemplo, tú lo puedes encender y hay un tramo más grande en el que se alcanza a distinguir todavía la luz, pero se llega a perder. Eso es lo que sucedería con la luz dentro de la fibra si no tuviera esos espejos que hacen que se vaya reflejando y digamos, la consistencia o el haz de luz no se pierda, ¿no? Sino que se siga conservando y puedas alcanzar distancias más largas sin que se pierda esa transmisión, esa luz a través del cable. Y obviamente esto te da un costo mucho más elevado que un par trenzado o un cable coaxial, pero pues te da muchísimo más alcance y más rapidez en transmisión porque el ancho de banda es mucho más amplio, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos. Este es el cable coaxial, que como decíamos es un hilo de cobre que que lleva unos aislantes. Primero lleva este dieléctrico, que es blanco, una especie como de espumita pero dura. Luego lleva un blindaje y luego lleva otro blindaje más, pero más fino y trenzado. Este es el cable, el par trenzado o el UTP, que decíamos por sus siglas. Perdón. Y aquí tenemos lo que te platicaba, que son los pares de hilos que van trenzados. Este es un aislante. Y estos son los pares de hilos que van trenzados. Ahora, ¿por qué se utiliza mucho el ir trenzados, tanto en este caso como en este? En estos casos, los cables, al transmitir los datos, como son electrónicos, se forman campos magnéticos y entonces pueden llegar a producir de ruido a otros cables dentro del mismo conducto y entonces al ir trenzados se van anulando esos campos magnéticos y entonces por eso es de que deben ir trenzados para que en todo el tiempo o en todo el tramo del hilo esos campos magnéticos se vayan anulando uno con otro. Y cosa que no sucede con la fibra óptica, que en este caso tenemos una full duplex,
que contiene muchos hilos adentro de un mismo conducto, pero estos no requieren tanto aislante. Eso solamente como es luz, pues lo único que además necesita es que no se doble porque se llega a romper. Si el doblez que se le hace en la fibra es muy pronunciado, entonces se puede llegar a romper la fibra. Esos espejitos que van adentro que reflejan la luz se pueden llegar a romper y puede llegar a dejar de transmitir la información porque se puede perder la luz dentro de la fibra. Esto es las tres formas de transmitirlo de forma alámbrica. Ahora, las redes tienen una clasificación de acuerdo a su tamaño, según su alcance, se pueden clasificar en algunos tipos de redes. La red de área personal, que esta red pues son 2 o 3 máquinas que tengas conectadas nada más en un saloncito, en un cuarto o hasta en el piso de una casa. Son redes muy pequeñitas que pueden tener acceso a Internet o pueden ser solamente de trabajo local. Entonces, el alcance que tiene pues no va más allá de un cuartito. Dice, hablamos de una red informática de pocos metros, algo parecido a la distancia que necesita el Bluetooth del móvil para intercambiar datos. Son las más básicas y sirven para espacios reducidos. Por ejemplo, si trabajas en un local de una sola planta con un par de ordenadores, las redes PAN pueden serle útiles si van a conectar pocos dispositivos que no estén muy lejos entre sí. Originalmente, las redes, aunque fueran de ese tamaño, nada más de un cuartito, ya se consideraban como unas redes LAN. Las redes de área local, que se consideraban originalmente que iban desde 2 computadoras hasta 1024 equipos, sin importar el tamaño de local donde estuvieran, puede ser un edificio inclusive. Pero se hizo esta clasificación únicamente para redes pues, pequeñitas, como como los cibercafés, por ejemplo, que se hicieron muy famosos. Esos son redes que contienen hasta 10 equipos, a lo mejor, ya ahora son muy raros, pero eh, tenías hasta 10 equipos, por ejemplo, y no más allá, y era solamente un cuartito. Entonces, ahora esas se consideran como redes de área personal o redes PAN. Las redes LAN, que es la que ahorita comentábamos, que estas ya se conectan más equipos y abarcas más un lugar más grande para conectar las máquinas. La red de red local o red LAN es la que todos conocemos y la que suele instalarse en la mayoría de las empresas, tanto si se trata de un edificio completo como de un local. Permite conectar ordenadores, impresoras, escáneres, fotocopiadoras y otros muchos periféricos entre sí para que puedas intercambiar datos y órdenes desde los diferentes nodos de la oficina. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un equipo que está conectado a la red. En este caso, por ejemplo, esta computadora es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, y aunque si te fijas tienen diferente arquitectura las computadoras, todo aquel que se conecta a una red viene a convertirse en un nodo. Esta laptop es un nodo, esta última máquina de aquí, este es un nodo, esta computadora, aunque tiene teclado y un monitor, es un nodo, este es un nodo, todos son nodos, inclusive el servidor viene siendo también un nodo de la red, aunque como contiene la información, pues será entonces nada más un nodo, pero el servidor. Y aquí si se fijan, hay una computadora, una impresora también conectada, y este se convierte en un nodo de impresión si es que está conectado directamente el cable hacia el roteador o el concentrador, o si está conectado a un equipo, entonces nada más será una computadora compartida, perdón, una impresora compartida. Esta arquitectura es decisión del, ya sea del que instala la red o de la persona dueña del negocio que quiere que así se conecte. Entonces, esas son decisiones que ya se tomarán a la hora de armar la red. Nada más que si una impresora va a estar conectada como nodo de impresión, debe tener ciertas características. Para empezar, la misma impresora debe tener un puerto de red. Un puerto de red para conectar ahí un cable y que sea parte de la red. Ya ahora hay unas impresoras que son inalámbricas también.
que jalan por Wi-Fi, y esas, al contarlas también a través de la red, ya directamente también se conocen como nodos de impresión. Ajá, y dice aquí que las redes LAN pueden abarcar hasta 200 metros, desde 200 hasta 1 kilómetro de cobertura. Es decir, que la red abarque un área de 200 metros o hasta 1 kilómetro. Ya si tenemos una red más grande que puede conectar varios edificios o lugares en la misma localidad, entonces hablamos de una red de área campus. Ajá. Esta también es nueva, esta clasificación de redes, porque esas redes también antes entraban en lo que eran las redes de área local. Pero bueno, ahora se clasifican como unas redes de área de campus y son varios edificios en los que se va a montar una red inalámbrica. ¿Qué pasa si el área de cobertura debe ser mayor a 1000 metros cuadrados? Es decir, a más de lo que alcanza una red local. Eh, y esto puede ser no solamente para universidades, sino también hay instalaciones, por ejemplo, oficinas de, de gobierno que compartan ahora el Internet ya sin, es decir, libre, ya sin contraseñas, o si tienes un parque tecnológico donde se oferten, por ejemplo, ferias de comunicaciones o ferias de empleo o muchos tipos de concentraciones de organizaciones, entonces esa área debe ser muy amplia y entonces no basta solamente con un área tan pequeña para tantas computadoras, sino que requieres cablear o tener mucho espacio disponible para atender todos los equipos. Y entonces, en esos casos, ¿qué es lo que necesitas para poder tener presencia en todos los rincones de esa área tan grande? Eso lo vamos a ver más adelante. Necesitas tener dispositivos conectados a manera de nodos en diferentes partes del sitio para que de forma inalámbrica, por lo menos, alcancen a atender la señal a todo el espacio en el que están conectadas las computadoras. Estos son solamente cuando tenemos varios edificios dentro de la misma localidad o puedes inclusive llegar a conectar edificios o lugares dentro de una misma colonia, en una misma localidad. Después de ahí pasamos a una red de área metropolitana y aquí si se fijan, las redes locales pasan a ser ya un simple nodo de la red. Es decir, esta red grandota tiene este nodo, este nodo, este nodo, este nodo, y cada nodo al mismo tiempo es una red de área local. Ajá. Donde esa red de área local contiene computadoras que van siendo nodos de esa red local y que al mismo tiempo esa red local, al estar conectada con otras redes más grandes, entonces se convierte en un simple nodo de esa red. Digamos que es una red de redes de área local o una red de redes de área campus. Entonces dice, estas redes son mucho más amplias que las anteriores, abarcan espacios metropolitanos mucho más grandes, son las que suelen utilizarse cuando las administraciones públicas deciden crear zonas Wi-Fi en grandes espacios. También es toda la infraestructura de cables de un operador de telecomunicaciones para el despliegue de redes de fibra óptica. Estos chicos, por ejemplo, lo utilizan estas redes, las telefónicas, AT&T, Telcel, que utilizan o tienen señal en muchas partes de la ciudad, del país inclusive, y entonces necesitan tener algunos dispositivos que lleven la señal hacia varios lugares ubicados en las partes metropolitanas o en otras ciudades, y entonces estamos hablando ya de una red muchísimo más amplia, en donde ya no tenemos un control acerca de cuántas computadoras soporta esa red, sino ya más bien hablas nada más de qué zona estás abarcando. Y aquí dice que una red de este tipo conecta redes LAN a un espacio de 50 kilómetros. Ajá, inclusive puede llegar a ser inclusive un poquito más si tus dispositivos de conectividad alcanzan más,
más distancia, pero entonces al tener más distancia y abarcar ya más espacio, más ciudades, entonces ya se convierte en una red de área amplia, que es la red WAN, por sus siglas, Wide Area Network, que es una red de área amplia. Estas son las que son las que suelen desplegar las empresas proveedoras de Internet para cubrir necesidades de conexión de redes de una zona muy amplia, como una ciudad o un país. Inclusive estas redes WAN, antes de pasar a ser la Internet, que es la red más grande que tenemos en todo el mundo, esta red inclusive puede llegar a conectar algunos nodos en otro continente. Puede llegar inclusive a ser de esa manera. Aunque si ya abarcamos países de diferentes continentes, pues ya estamos entonces de una red más grande, y más grande que esta, pues nada más está la Internet, que esa sí ya abarca todo el globo, desde la computadora de tu casa hasta grandes bancos de datos que tengas distribuidos en varias partes del mundo, y solamente tendrán acceso ciertas compañías a esos datos, pero sí se puede considerar como nodos de una red global. Entonces, si consideramos la Internet como una clasificación dentro de estas redes, pues será la siguiente después de la área amplia, ya que esa sí te va a abarcar pues, todo el globo terráqueo, ¿no? Y algunas redes, digamos que no por tamaño, sino por la forma en que están conectadas, pudieran clasificarse como una red de área de almacenamiento, que es una red muy pequeñita que prácticamente solamente sirve para poder almacenar la información. Es una red propia para las empresas que trabajan con servidores y no quieren perder rendimiento del tráfico del usuario, ya que manejan una enorme cantidad de datos. Suelen utilizarlo mucho las empresas tecnológicas. Aquí estas redes tienen una arquitectura en la que las computadoras que están en la periferia o las que forman la red solamente pueden acceder a el servidor de datos y únicamente van a poder leer la información, y una vez que se procesó, regresarla y guardarla otra vez en ese servidor. Es decir, estas les llaman máquinas tontas, porque solamente pueden leer la información y una vez que se procesó, regresarla. Es decir, no pueden hacer ningún tipo de proceso o ningún tipo de almacenamiento, solamente leer la información, procesarla y regresarla. Y toda la información será concentrada en un banco de datos. Entonces, esta red está hecha para que se evite el tráfico producido por el Internet, y de manera local, aquí tenemos una red de área local, de manera local solamente tendrán ese servidor para proveer la información de esa red de área local. Y también podemos ubicar una red de área local, pero virtual. Es decir, son redes que, aunque son una red pequeñita, no forman parte de la red de área local. Es decir, están, digamos, conectadas por fuera y solamente se utilizan para cierto tipo de procesos. Solamente se utilizarán cuando se requiera cierto tipo de procesos y se manejen nada más en esa red pequeñita de área local. Entonces, cuando se quieren utilizar, se puede conectar a esa red, ponerla a trabajar en lo que se necesita. Una vez que se termina ese proceso, desconectar esa red, y aunque siga trabajando localmente entre ella como una red local, ya no será parte de la red más amplia. Por eso son virtuales, porque son únicamente en ciertos momentos en los que se puede activar esa red y desactivar. Ahora, ¿cómo podemos tener conexiones de máquinas tan grandes? ¿Cómo hacerle para no tender un cable que vaya de aquí hasta otro edificio de enfrente, o que tengamos un cable que vaya de aquí hasta la otra colonia? Entonces, de forma inalámbrica, pues sí, pero la forma inalámbrica tampoco me alcanza una señal para de aquí a otro edificio. ¿Cómo le puedo hacer? Para conectar las redes tenemos dispositivos de conectividad que nos van a permitir hacer justamente todo ese trabajo. Primero tenemos el repetidor. El repetidor es uno de los más utilizados cuando son redes inalámbricas y cuando son redes ya más amplias.
cuando no hablamos solamente de una red local, sino ya de una red un poquito más grande, inclusive una red local, pero que tengas un nodo en un edificio que esté enfrente, entonces tendrás que tenerlo ya de forma inalámbrica. Si es que está muy lejos y el cable no alcanza, entonces de forma inalámbrica, pero con una señal que sea potente que alcance hasta ese edificio. Pero el repetidor, por su funcionamiento, tiene la ventaja de que puede ser ubicado en cualquier parte. Es decir, lo que es el repetidor es recibir las señales, ajá, de otro dispositivo y únicamente repetirlas, así como les llegan, otra vez emitirlas. Ajá, es decir, es un receptor transmisor de señales, ajá, que nada más lo que le llega lo reenvía. Lo que sí tiene como ventaja es de que al retransmitir la señal, eh, eleva nuevamente la potencia de la señal y otra vez la envía. Es decir, si tenemos una antena que manda una señal, ajá, y en unos metros tenemos un repetidor, entonces la señal no va a llegarle el repetidor tal y como fue emitida por la antena, sino que ya le va a llegar muy débil. Entonces, al recibirla, el ruteador nuevamente le da la potencia original que tenía cuando salió de la antena y así la repite para que pueda llegar todavía un tramo más largo y pueda ser recibida por otro repetidor o por otra antena o ya por el nodo que está entrando en la red o cualquier dispositivo que reciba esa señal y la pueda procesar. Eh, Estos repetidores obviamente son de modelos diferentes dependiendo de la compañía que lo haga, pero pueden ser, dependiendo de la potencia de la antena, el alcance que tengan. Ustedes, chicos, no sé si han visto, si no algún día háganlo, en la carretera que va hacia México, si la vemos así de lejos, la curva que tiene lo que le llaman la pera, en la pera se alcanza a ver un cerro así al fondo, y en ese cerro, en la parte de hasta arriba, hay una antena pues grande, ese es un repetidor. Entonces, imagínense la potencia que tiene esa antena repetidora. Debe alcanzar para bañar toda la parte de Cuernavaca, o por lo menos una parte de Cuernavaca. Si es que no hay otra antena repetidora en otro lado, que también haga lo mismo y entonces alcancen a bañar de señal todo el valle de Cuernavaca. Esas repetidoras me parece que eran de Televisa. Entonces, pues imagínense la potencia que tiene la señal para alcanzar a llegar todo el valle de Cuernavaca y el costo que tiene ese repetidor, ¿no? Entonces podemos ir desde modelos básicos para conectividad de redes locales o hasta ese tipo de antenas que son ya para bañar señal a muchos kilómetros de distancia, ¿no? Para redes de área local, lo más usual es un concentrador o un switch. Ajá. El concentrador es un dispositivo que lo que hace es concentrar el cableado o centralizar el cableado. Aquí, si se fijan en la figura, tenemos varios puertos para red. Entonces, lo que hacemos es que, o lo que se hace es que de aquí, de estos puertos, salen cables hacia cada computadora. Entonces, todo el cableado de esa red va a estar concentrado aquí, en este aparatito. Y aquí puedes tú saber qué computadora es la que está conectada en cada espacio. Por ejemplo, supongamos que es una escuela y aquí está conectada la computadora de la dirección, aquí está la de sistemas, aquí está la de recepción, aquí está la de finanzas, y etcétera. Entonces tú ya tienes identificados qué números corresponden a cada computadora y ya puedes detectar o dar diagnósticos de qué le pasa a la red solamente con saber en dónde está conectado cada computadora y así poder tener comunicación todos con todos sin necesidad de tener tantos cables atravesados. Solamente teniendo un cable que vaya de aquí a cada computadora y que vaya de aquí hacia el ruteador o hacia el que te dé la salida hacia Internet, si es que esta red local va a tener salida hacia Internet. ¿Sale? Entonces, este equipo es muy utilizado, obviamente por ser tan útil y tan usual, es decir, que se use mucho para las redes,
son un poco delicados, es decir, es muy fácil que se te echen a perder. Entonces, estos aparatitos deben conectarse a un no break o o algún regulador de manera que no les lleguen las cargas eléctricas porque si no se pueden quemar. Ajá, y aquí también tienen unos foquitos, unos LEDs indicadores de la actividad que tienen. Estos LEDs de aquí, si está apagado, pues quiere decir que este espacio o este nodo, este puerto, no tiene cable conectado o la computadora está apagada o no tiene corriente. Ajá, y entonces si está prendido, pues quiere decir que la máquina está conectada y cada que parpadea, quiere decir que está transmitiendo o recibiendo información. Si está en color verde o en color azul, quiere decir que está conectado en modo full duplex, y si está conectado y si está prendido en color naranja, quiere decir que está en modo half duplex. Y al tener una computadora, solamente una de toda la red que esté conectada en modo half duplex, entonces todas las demás máquinas de la red se tendrán que bajar a full duplex automáticamente. Entonces, ese es un problema porque la red se va haciendo más lenta. Entonces, al detectar la persona que haga la red, al detectar que uno de estos indicadores está encendido en ese tono en naranja, entonces hay que atender ese problema porque la red se está cayendo. Ajá. Si tenemos computadoras que están todas conectadas a través de cable UTP, entonces quiere decir que estamos transmitiendo a 100 megabits por segundo. Pero si una de las máquinas está en half duplex, entonces se baja automáticamente a 10 megabits. Es decir, el rendimiento de la red se va a su décima parte de potencia. Entonces, todas las demás máquinas que sí están normal, todas a 100, al haber solamente una que se baja a 10 megabits, todas las demás deben de bajarse a 10 megabits para que la red esté sincronizada. Entonces es un desperdicio y hay que atender ese problema de esa computadora que está transmitiendo a 10 megabits para que otra vez transmita a como estaba originalmente y entonces ya no cree ese problema con las demás computadoras, sobre todo si estamos navegando en Internet. Porque aunque el Internet esté rápido, al tener una máquina que esté trabajando a ese ritmo de 10 megabits en half duplex, entonces toda la demás red está trabajando igual de lento. Ajá. Entonces es muy útil este dispositivo, no es muy caro, obviamente, pero sí es delicado, es decir, se puede descomponer muy fácilmente, ¿no? Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos estado explicando hasta ahorita? No, ¿Ninguna? Ok, a ver chicos, pues ajá, dígame. son muchos términos que complicados, pero pues yo creo repasándolo un poco ya como Sí, que se fíjate van que recordando. es interesante, aunque sí, como dices tú, son muchos términos, son muchas cosas, y cuando te, te dedicas a eso, son cosas bien sencillas de entender, de aprender y sobre todo muy sencillas de poder aplicar. Ajá, nada más que, pues, muchas personas no lo ven así, ¿no? Lo ven como algo, no, yo no me meto ahí porque la voy a regar o algo. Entonces, no, son procesos muy sencillos, muy fáciles de aplicar. Está mucho más difícil, por ejemplo, las matemáticas, que esto, ¿no? O sea, esto de la conectividad es muy sencillo y es muy, es padre aprenderlo, pero sí es mucha información y esto que estoy diciendo es solamente lo más esencial. De fondo hay muchísimo más información, pero pues bueno, no nos corresponde ahorita, ¿no? Verle tan a fondo. Entonces, chicos, miren, les preguntaba esto porque ya se va a terminar la sesión de ahorita, entonces voy a cerrarla, voy a crear una nueva sesión, les mando por WhatsApp la liga para la siguiente parte y terminamos de ver nuestros temas. ¿Sale? Entonces no me despido, los veo ahorita en un momento, nada más el link para la siguiente parte y se los envío. ¿Sale? Entonces los veo ahorita. Ok.